directamente también a nuestro compañero Carlos Greich, que es nuestro editor internacional, porque estamos monitoreando durante todo el fin de semana también, paso a paso, lo que ha ocurrido en el sector de conflicto, ahí en Israel, con la Franja de Gaza. Carlos, muy buenas tardes. Y además tenemos a nuestro compañero Rafael Cavada allá. Sí, vamos a estar conectándonos con él muy pronto, pero hoy la jornada ha estado marcada por varios puntos de conflicto, entre ellos los bombardeos sobre Gaza que permanecen por parte de las fuerzas israelíes. Sin embargo, la llamada operación terrestre por aire, mar y tierra, aquella de la que tanto se ha hablado durante todo el fin de semana, todavía no se ha materializado del todo. Y mientras tanto, sí, hay reconocimientos por parte de Hezbollah en el norte y de Hamas de que han disparado proyectiles sobre Israel. Lo de Hezbollah es especialmente complejo porque se ha abierto un flanco mucho más intenso de bombardeos en la zona norte de Israel, bombardeos cruzados. Hezbollah lanza ciertos cohetes hacia el territorio israelí y las fuerzas israelíes responden hacia el Líbano. Ha habido muertos durante el fin de semana en esa misma zona, entre ellos un periodista de la agencia Reuters que murió también. Pero este reconocimiento, Carlos, también se toma como una declaración de principio. En el fondo, sí, claro, nosotros no nos vamos a rendir, vamos acá a resistir, digamos, ¿no? Exacto. Y a contraatacar en la medida que se pueda. Y el tema es que, de acuerdo a los mensajes que ha entregado Hamas, es que todos estos disparos, por ejemplo, son una respuesta a los ataques a civiles. Pero claro, siguen atacando también por su parte y también hay civiles involucrados. Así es que de uno y otro lado la situación se torna muy tensa. En paralelo han sonado alarmas en Tel Aviv, también en Jerusalén. Hay tensión también en esas dos localidades absolutamente pobladas todavía y con la necesidad de Tel Aviv de ir recibiendo a personas que vienen evacuando desde la zona norte de Gaza, más bien dicho, desde la frontera sur de Israel con Gaza, allí en Ascalón, esta ciudad que tiene 30.000 habitantes. El día sábado ya había anunciado Israel que era necesario evacuar a esas 30.000 personas y han ido llegando principalmente a Tel Aviv. Ya. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esta posibilidad de un corredor humanitario, de que se abre ese sector que da hacia Egipto para poder ir en la ayuda de Gaza? ¿Qué es lo que está ocurriendo puntualmente con eso? A ver, por ahora hay muestras de ciertas voluntades. Egipto ya ha entregado toda la complacencia para que esto ocurra. Hamas ya está también tratando de liberar esta frontera con Egipto solo para ayuda humanitaria que pueda llegar hacia la Franja de Gaza, no así el traslado de personas, digamos. Eso todavía está en entredicho. Pero hay un punto importante y es que Israel también, que si bien no tiene toda la potestad sobre ese paso, es el único paso fronterizo donde Israel no tiene potestad, de todas formas tiene que dejar de atacar el lugar porque ha estado bombardeando en algún momento. Y ante eso es que interviene Estados Unidos. Y es Antony Blinken, el secretario de Estado, que ha estado recorriendo toda la zona de Oriente Medio durante los últimos 3-4 días, es el que está tratando de negociar con Israel para que permita que todo el paso que se pueda hacer de ayuda humanitaria en ese paso, en Rafah, en el norte de Egipto, pueda hacerse con normalidad. Hasta ahora esas negociaciones no han tenido una declaración pública o algo que nos permita saber que va a haber una especie de corredor humanitario para entrada de ayuda humanitaria por un lado y eventualmente para la salida, por ejemplo, de las personas que puedan estar más heridas o que necesiten atención. Ahora, Israel no se ha negado a este paso humanitario, no a este corredor humanitario. No. Lo que pasa es que no se ha manifestado al respecto, pero no se ha negado. Claro, es que hay dos puntos. Claro, no se ha negado. Han dicho el problema es de Palestina y Egipto en este caso, Palestina o Hamas en este caso y Egipto. No, pero es que hay que hacerse parte, porque si dicen el problema entre Palestina y Egipto, nosotros también nos comprometemos por nuestra parte a respetar ese corredor humanitario, si también hay un punto ahí importante. Claro, pero es que no lo han hecho del todo. Si hubo bombardeos el día miércoles o jueves de la semana pasada, después de eso quedó todo muy tenso allí. Y después de eso Egipto cerró la puerta y dijo, nosotros aquí no permitimos un corredor humanitario si veo que van a exponer a personas, a civiles, a un ataque por parte de Israel. Y allí comienza todo a generar mayor tensión. Y por eso el rol importante de Estados Unidos, para ver si puede ser de mediador. Claro, pero por ahora también esa mediación no ha tenido muchos resultados porque además Antony Blinken durante el fin de semana no se reunió específicamente con Israel, sino que fue a Jordania, se reunió con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, se reunió después en Arabia Saudita con emisarios, entonces ha ido recorriendo la zona buscando ciertos métodos de comunicación que permitan saber en qué terreno estamos hoy día en la región. Y lo otro, ¿qué peso específico tiene Antony Blinken para Benjamín Netanyahu, por ejemplo? Porque ahí uno entiende también que probablemente la comunicación sea directa entre Joe Biden, que es el presidente, y Benjamín Netanyahu, no así este secretario de Estado. Sí, eso es muy cierto, pero en rigor Joe Biden se ha comunicado varias veces con Benjamín Netanyahu de manera telefónica durante estos días y lo cierto es que Biden envía a Antony Blinken como su enviado, como su representante. Tiene toda la potestad también para representar al propio
propio Joe Biden. Sin embargo, hemos sabido en las últimas horas que hay una amplia especulación, está muy fuerte, muy candente el tema en Estados Unidos respecto de una eventual visita de Joe Biden en persona a Israel. Eso incluso hay fuentes israelíes, hay medios que han dicho que podría materializarse incluso esta semana, entre el miércoles y el jueves. Lo que pasa es que no se va a entregar la información previa. Seguramente se concreta la visita y horas antes, con suerte, se llega a informar algo por temas de seguridad. Claro, lo único que se sabe es que Joe Biden canceló un viaje a Colorado que tenía esta semana planificado. Eso abrió de inmediato la especulación. Y luego también la Casa Blanca ha dicho no tenemos ningún otro viaje que informar por el momento. Eso es todo lo que han dicho. Habrá que ver entonces qué ocurre con el propio Joe Biden. Eso. Ahora, la grave crisis humanitaria en Gaza sigue siendo una de las principales preocupaciones. Por eso se está también ahí a la espera de ver si acaso se puede generar este corredor humanitario. Entiendo que también hay algunas declaraciones desde lo que está pasando allá. Escuchemos. Y quieren echar lo que están en el norte, 1.100.000 personas a la otra parte, así para que estemos como una lata de sardinas. Y eso no quiere decir que Israel acepta eso y ya se queda quieta. No, incluso la gente que fueron al sur fueron bombardeados anoche y ayer. Eso es lo mismo. La que quiere Israel, bueno, quieren saciar esta locura que tienen ellos de venganza. Lo que yo quisiera y que pido, yo no pido a la comunidad internacional que declare una guerra contra Israel. No, pero que por lo menos que frenarla, que respete los derechos humanos. Como pueden ver, todo es destrucción, destrucción. Nos están destruyendo. Vine a buscar agua, no tenemos agua, llegamos a una situación desastrosa, es una catástrofe, una crisis de comida, agua y electricidad. No podemos hacer nada en estas condiciones. Todos los días recibimos heridos, mujeres, hombres, adultos mayores y niños. Nos ordenan que evacuemos el hospital. No lo haremos, se lo dejamos a Dios. Ya, eso es lo que pasa con los residentes de Gaza, con los heridos, la situación humanitaria. Durante el fin de semana también se informó por parte de las fuerzas israelíes que se reabrió el suministro de agua potable para la zona sur de la Franja de Gaza, de manera tal de motivar a las personas que estén en el norte a desplazarse tal cual como lo querían las fuerzas israelíes. El punto es que el hospital está en la parte del norte, ¿no? El principal hospital está ahí. No es llegar y hacer un traslado. Hay gente que depende ahí del tratamiento que está recibiendo en el hospital y simplemente no se puede trasladar. Lo digo porque los propios médicos así lo han estado planteando y que ellos no se van a mover. Que no se van a mover. Además, el combustible para ese hospital también tenía un límite que se estaba cumpliendo dentro de estas horas. Y mientras tanto, en paralelo, también la situación más crítica tiene que ver con los rehenes, especialmente para Israel y para todas las nacionalidades que tienen varios rehenes. Ahí algunos países están gestionando. Entre ellos Chile tiene eventualmente una persona que está por ahora desaparecida. No está notificado que sea específicamente un rehén. Pero bueno, acaba de hablar Daniel Hagari, el jefe de la fuerza israelí, y ha dicho que hay 199 secuestrados en este instante por parte de Hamas. Es decir, sube la cifra de personas que eventualmente están secuestrados por Hamas. Ya tenemos a Rafa Cabada en pantalla. Está en pantalla, sí. Hola, Rafa. Hola, Rafa. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? 199, aumentó drásticamente. Se había hablado de hasta 140 y es otra de las cosas que no cambia. Por estos días acá habíamos pensado que el número de ataques de Hamas iba a descender, pero hoy toda la zona central de Israel recibió un ataque masivo de cohetes. De hecho, hubo que evacuar en un momento la Knesset, el parlamento israelí, que no queda acá en Tel Aviv, sino que queda en Jerusalén, donde también sonaron las alarmas. Pero aquí, en Tel Aviv, tuvimos la oportunidad de ver por primera vez el sistema del Iron Dome actuando durante el día y además ver cómo reaccionó la gente. Muchas veces nos habíamos preguntado si la gente en realidad sentía tanto miedo o reaccionaba tan rápido como nosotros suponíamos. Bueno, hoy día pudimos grabar eso en un momento en que sonaron las sirenas. Los invito a escuchar y a ver lo que fue ese momento. Una vez más suenan las sirenas en
aquí en el hotel en Tel Aviv. La gente ha corrido para meterse dentro de los refugios. Estamos saliendo a ver qué pasa con quienes están afuera. Ahí vemos gente que se acerca corriendo hacia el hotel. Este es la primera alerta que nos toca durante el día. Vemos como acá la gente empieza a acercarse al hotel. Vamos a ver cuál es el lugar al cual se dirige esta gente cuando hay una alerta de bombardeo. A nosotros nos dijeron el día que llegamos que en los pisos del tercero en adelante, mira, allá arriba. Ahí están nuevamente funcionando la cúpula de hierro. Esta vez 1, 2, 3, 4 al menos que han sido detonados antes de que lleguen hasta el... y ahí escuchamos las explosiones. Al parecer han sido 4 explosiones, nada más, 4 cohetes los que han sobrevolado la zona de Israel. Lo habíamos conversado el día de ayer. El centro de Israel fue objeto de 24, 25 episodios de este tipo. Ataques con cohetes, con más de un cohete. Ahora es el primero que hemos escuchado durante el día. No significa que en otras partes de esta región no haya ocurrido, pero es el primero que hemos escuchado y el primero que hemos podido ver de día. Vamos a ir a ver dónde se refugia la gente, en qué parte de este hotel se refugia la gente cuando hay un ataque de esta naturaleza, ya que el primer día se nos informó que es hacia allá. Allá hay un refugio claramente donde la gente se refugia, y en el segundo piso, al menos donde está el lugar donde la gente desayuna, hay un cartel que dice refugio. Acá podemos ver allá cómo están muchos niños, muchas guaguas. Acá hay una gran cantidad de gente que viene de Sderot, esta ciudad que estaba en el borde de Gaza y que tuvo que ser evacuada hasta aquí. We don't speak the camera, not on them, please. Okay. Gracias. Se nos ha pedido que no grabemos a las personas que están dentro del espacio seguro, pero esa es la habitación blindada que tiene que tener todas las construcciones en Israel. Esta es la del hotel. Puertas de gran espesor, maderas, paredes de concreto al parecer, puertas muy pesadas, y un personal entrenado para hacer que cuando ocurren estas cosas todo el mundo se dirija a este lugar. Es muy revelador de lo que ocurre aquí. Acá hay muchas personas mayores, hay también guaguas, se nos pidió que no los grabáramos. Ahí están en todo caso las personas saliendo ya de esta alerta que se generó debido a un ataque con cohetes y que nuevamente fue destruido gracias a la así llamada cúpula de hierro o Iron Dome. Ustedes pueden ver la cantidad de niños, algunos de ellos realmente asustados, que salen de ahí adentro. Se nos pide una vez más que nos alejemos, básicamente por un asunto de sensibilidad. Estas personas, muchas provienen de la zona sur y vienen de experiencias traumáticas respecto a esto. Fueron evacuadas después del ataque terrorista de Hamas. Muchos de ellos incluso han venido a preguntarnos por qué estamos aquí, cuál es nuestra función, y a comentarnos que ellos fueron víctimas de este primer gran ataque de Sderot. Aunque ahora no haya habido consecuencias, es imposible no pensar en el daño que provoca en una persona estar constantemente
sujeto a este tipo de experiencias, tanto en Israel como en los territorios palestinos. Y como ha ocurrido en los últimos días, la gente después de este encierro se junta afuera, muchos de ellos fuman y tratan de retomar lo más rápidamente posible una vida normal. Claro, ahí estamos viendo, Rafa, lo que fue ese relato, esa situación que te tocó vivir ahora a plena luz del día. Llama la atención la reacción de las personas, muchos de ellos que de todas maneras avanzan con calma a buscar el lugar del refugio, pero por supuesto que es un momento de mucha atención, de mucha preocupación. Y si tú nos puedes explicar también cómo funciona este sistema de domo de hierro, cúpula de hierro, que entiendo que lo que finalmente hace es lanzar unos misiles que interceptan estos cohetes para evitar que caiga ahí sobre el territorio donde tú te encuentras. Sí, ese es el punto final. Una cosa que decir sobre la gente que entró al refugio. Sí, hay gente que va harto lento para allá, pero hay otros que corren muy rápido, porque cuando nosotros llegamos ya el refugio estaba al máximo y dado que hay muchos niños, muchos niños que vienen de Sderot, nosotros vimos cuando salimos unos niños que estaban llorando, que seguramente están revivenciando el trauma de lo que ocurrió en su ciudad antes de venir para acá. Por eso hay algunos que se apuran mucho más, sobre todo por los niños. Dicho aquello, el sistema de defensa anticohetes que tiene Israel funciona en 3 etapas. Una que es un sistema de radares, muchos radares, que detectan cuando sale uno de estos cohetes, un cohete que tiene una trayectoria balística, sale con un ángulo y un impulso. A medida que avanza se puede detectar el impulso, la velocidad que tiene y calcular cuánto va a alcanzar. Sale con un ángulo y cae con el mismo. Entonces puedes... una triangulación, tiene que ser 3 radares, puedes detectar hacia dónde va y dónde va a caer. Si cae en un lugar o si se proyecta que va a caer en un lugar deshabitado, el sistema de análisis de datos lo descarta. Si se supone, si se calcula que va a caer en un lugar habitado, el sistema lo ingresa y junto con un operador se lee, porque siempre tiene que haber un operador humano trabajando con la máquina, se ve que cuáles son los de mayor peligro y se dispara inmediatamente el sistema de misiles que pueden perseguir a estos cohetes. Si salen muy lentos pueden alterar su curso, si salen muy rápido pueden devolverse y hacer estallar este cohete básicamente por proximidad. Se acercan y explotan y explota el otro también. Con lo cual el cohete se reduce a esquirlas que pueden caer, que pueden hacer daño, es cierto, pero que es mucho menos peligroso que una carga explosiva llegando al suelo. Ese es el sistema del Iron Dome. Funciona hoy a la perfección porque son pocos misiles. Hoy día hubo ataques masivos, hubo muchos misiles sobre el centro de Israel, incluyendo Tel Aviv y Jerusalén, pero el Iron Dome funciona. Lo que ocurrió durante el ataque terrorista de Hamas al principio de todo este proceso fue que lanzaron tal cantidad de oleadas, de tal cantidad de misiles que finalmente el sistema fue sobrepasado, se saturó de información y ya no podía discriminar a qué misil lanzar, y aunque lanzara los misiles había más cohetes viniendo y por eso muchos cayeron y muchos en zonas habitadas, causando los daños que ya conocemos y además sirviendo como una cobertura para la entrada de las fuerzas de Hamas, de infantes de Hamas, de gente a pie, a los kibbutz y a las ciudades próximas a la franja de Gaza y esa carnicería que hubo de ahí en más. Vamos a propósito de eso, a hablar también de Mia Chem, Carlos, esta joven de 21 años, nieta de un chileno, ella nació de todas maneras en Israel, que habría asistido a esta fiesta en el desierto cercano a la frontera de Gaza, la que habíamos hablado desde un principio, que fueron las primeras imágenes que conocimos cuando estalla el conflicto, ¿no? Sí, donde murieron 260 personas en total y hay varios que quedaron secuestrados también por parte de las fuerzas de Hamas. De hecho, esa es la teoría que esgrime la familia de esta joven de 21 años que habría sido secuestrada por parte de emisarios de Hamas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La familia ha estado conversando con Cancillería chilena, con las autoridades también israelíes para saber el destino de ella. Por ahora no tienen ninguna información. Hay un chileno de 83 años que es el abuelo y que es el que ha hablado con algunos medios. Y también nosotros hablamos con la mamá de esta joven. La esperanza que tienen es que esté con vida porque ellos han hablado con las fuerzas israelíes, con algunos integrantes del gobierno y han dicho, efectivamente, lo más probable es que esté viva. Le dicen desde Israel que tienen esa certeza. Habría que ver entonces qué es lo que ocurre, porque en rigor no tienen ninguna información. Las imágenes que ustedes están viendo... de hecho que está secuestrada. Claro. Eso es lo que se sabe. Claro.
Este hombre porque chileno. estaba en la fiesta y no apareció nunca más, claro. Ahora, las imágenes que ustedes están viendo son de ella en la fiesta. Ya. Por lo tanto, ya está. Subió a sus redes sociales. Claro. O sea, está confirmado que estaba en esa ubicación. Exacto. Después recuperó la mamá de este joven estas imágenes y las subió a un Instagram que creó para difundir la información y ver si es que alguien más tiene algún otro antecedente. Y esos son los videos y las fotos que hemos ido conociendo y que están ahí, ustedes las están viendo en pantalla, han sido registradas en las redes sociales. Pero a ver, para entender, sí. Karen es la mamá de Mía, claro. Y este hombre chileno es el abuelo de esta niña. Que igual vive allá en Israel. Claro, dice, tenemos 3 hijas, una de ellas es la mamá de Mía, están tratando de pedir estos apoyos, y lo que dicen, o lo que los tranquilizaba hace algunos días, es que supuestamente Israel iba a ingresar y quizás pudieran llegar a las personas que están secuestradas, pero eso todavía es algo que es incierto, no se sabe. Es incierto y además queda todavía, Rafa, la posibilidad, lamentable de pensarlo así, pero siempre existe, de que puedan ser presa de algún ataque israelí sobre la Franja de Gaza, porque ya se ha sabido por parte de Hamas, lo ha dicho, algunos bombardeos israelíes han caído en zonas donde había algunos rehenes y han muerto, y esos cuerpos de esos rehenes ya llegaron a manos de las fuerzas israelíes. Entonces el escenario sigue siendo complejo, aún con la esperanza de que esté con vida, pero de todas formas ahí a expensas, Rafa, de lo que pueda ocurrir con ella. Vamos a revisar las declaraciones y luego volvemos con Rafa para seguir revisando esto. Hasta ayer no sabía dónde estaba mi hija. Solo ayer lo descubrí. Y no estoy muy segura de que esté secuestrada. No tengo información, no sé nada. Después del ataque ellos profanaron los cuerpos, por lo que no hemos podido siquiera reconocer a las víctimas. Hemos estado preocupados también de la situación de personas presuntamente secuestradas. Aquí hay una entidad fundamental con la que nosotros hemos estado en contacto, que es la Cruz Roja Internacional. Hemos estado en contacto con la Cruz Roja en Ginebra a través de nuestra misión ante los organismos de Naciones Unidas en Ginebra. Y también nuestro embajador en Israel ha estado en contacto con la Magen David Atom, que es la organización equivalente a la Cruz Roja en Israel. Y por cierto, estamos atentos a cualquier noticia que pueda haber y en el momento oportuno la vamos a comunicar. A ver, lo más probable es que hoy la mamá de Yemnem esté en una reunión con estas organizaciones que mencionaba el canciller Frank Claveren, porque cuando la llamamos, hablamos con ella hoy día, nos dijo, en este momento voy a una reunión muy importante respecto del tema, no puedo hablar, mañana por favor hablemos y pues, vemos qué podemos hacer. Esa es parte de los esfuerzos que se están haciendo para ver lo que tú decías, si hay que identificar si está prisionera de Hamas, si es alguna de las que podría haber caído en los ataques contra la Franja de Gaza, entre los centenares de civiles que han caído, o si hay alguna opción de que permanezca todavía prisionera junto a otros, ya lo hemos dicho, 199 rehenes, que es la última cifra que se ha dado a conocer. Y que se suma también al caso de Loren Garkovich. Tuvimos la posibilidad de conversar con su papá la semana pasada también, que también está desaparecida, presuntamente sería rehén junto a su marido. ¿Se acuerdan? Que era un ciudadano español y que estaban haciendo las tratativas también entre ambas naciones para poder... y en todo ello se mantiene esta reserva respecto a cómo se están desarrollando las negociaciones. El papá también nos comentaba lo mismo, que él quería difundir, por supuesto, la situación que estaba atravesando su hija, pero que todos los otros detalles de las conversaciones o de la información que le entregan desde Israel prefería no pronunciarse al respecto. Claro, y se suma también a las historias que hemos conocido de 4 personas, ciudadanos de origen chileno, que tenían familiares en Chile y que también estaban en Israel y que fueron finalmente víctimas fatales hasta ahora de esa primera irrupción de Hamas en territorio israelí el día sábado pasado, ya cuando sábado anterior incluso a este, o sea, ya se cumplen 9 días en total desde que se inició esta historia con la irrupción de Hamas en territorio israelí. Sí. Ahora, la irrupción total, Rafa, de parte de los soldados israelíes a la Franja de Gaza, todavía no hay mayor información al respecto desde el fin de semana, que ya se había cumplido el plazo, se estaba esperando que entraran en masa. ¿Y qué influye a lo mejor, Rafa, en esa decisión? Entiendo que había un argumento de temas meteorológicos, pero también lo podemos vincular con el tema de los rehenes, que puede también ahí significar... De los hospitales, ¿te acuerdas que también decían mientras no se pueden sacar a los enfermos?
Claro, claro. A ver, hay un tema meteorológico. Hoy día volvió a llover acá, con mucho viento, lo cual es bastante malo para operaciones militares. El agua vuelve el terreno lento para los hombres, muchas veces para algunos vehículos, limita la visibilidad de los efectivos. Con el viento, en fuerzas de desembarco, prefieren aguas más calmadas. Ahí hay una serie de consideraciones que no son las fundamentales. No es que por sí sola la meteorología vaya a impedir una operación si es que Israel quiere hacerlo, pero está lo que tú dices, hay una gran presión por parte de los familiares de los secuestrados que dicen hay que negociar. Otra parte dice negociemos una vez que tengamos algo con que negociar, es decir, cuando hayamos comenzado la operación. Por otra parte, hay un problema político y diplomático. Acá hay gente de muchos países. De hecho, Estados Unidos ha llamado a sus habitantes a que vayan hacia el sur de la Franja de Gaza, hacia el campamento Rafah, porque ahí hay un paso que permanece cerrado con Egipto, por donde podrían ser evacuados. No es que vaya a salir todo el mundo, pero podrían ser evacuados los extranjeros. También se está pidiendo que a Gaza entre comida, pertrechos, combustible, porque, lo ha dicho el enviado especial de la ONU, se está estrangulando a Gaza. No es baladí mover 1.100.000 personas de una mitad de este estrechísimo territorio, pequeño territorio, a la otra, y pensar que no va a pasar nada, máxime si no tienen energía, si no tienen agua potable, verdaderamente potable, si no tienen combustible, si no tienen comida. Y por último, hay un esfuerzo diplomático que acá tiene que ver con la no extensión del conflicto. Vimos hace unos días, Pati, cómo había muerto un periodista de Reuters en el frente norte, en el Líbano. Desde el inicio de esta ofensiva se ha hablado de la posibilidad de que se infiltren efectivos de Hezbollah, que actúa en Líbano, sobre Israel. Eso ha provocado represalias israelíes y la preocupación, y eso ha traído a Estados Unidos con aquel mensaje que decía no, que nadie ceda a la tentación, ningún tercer actor, de involucrarse en este problema, lo cual tiene nombre y apellido. Le está diciendo a Irán a través de Hezbollah, que a través de Hezbollah no se inmiscuya en el conflicto, y por eso ha estacionado dos portaaviones, el Gerald Ford y el Eisenhower, ahí frente a las costas, porque cualquier acción de represalia la podría ejercer Estados Unidos, aunque Israel también ha dicho que una acción desde el Líbano va a significar la destrucción de Hezbollah. Mientras tanto, y finalmente, le han pedido a China que use su influencia para que no escale el conflicto, y Biden ya ha dicho que no ve con buenos ojos el establecimiento de colonos israelíes en Gaza, como ocurría hasta el año 2005 cuando Ariel Sharon las retiró. O sea, le está diciendo está bien perseguir a Hamas, está bien destruir a Hamas, pero no es volver a establecer colonias en Gaza, que es una tentación para un gabinete que incluye gente de la ultraderecha religiosa judía que considera que esa tierra le pertenece a los judíos. Y que de hecho cuando se establece este gobierno con alianza de ultraderecha, fue parte de un leitmotiv de muchos de ellos, de muchos de los parlamentarios, de muchos de los representantes de la ultraderecha, es decir, nuestra misión es establecer estas colonias por derecho propio. Bueno, por eso también Netanyahu aprovechó ese momento para tener esta especie de gobierno de consenso, particularmente en este conflicto. Sí. Ahora, lo que nos cuenta Rafa es bien complejo, lo que está tratando de hacer Estados Unidos, por lo que entendemos, Rafa, una especie como de tregua política, diciendo al Irán, bueno, ustedes no se metan, porque si no, nos vamos a ver la obligación también de meternos nosotros, de involucrarnos de una manera, o subir el siguiente escalón. Y por lo mismo también el llamado a China, o sea, buscando todas las redes diplomáticas que se pueda para que el conflicto se centre principalmente entre Israel y lo que está ocurriendo con Hamas. Claro, y no contamos a Rusia, que tiene su propio frente hoy día con Ucrania, claro, pero que también tiene algo que decir. Ha tenido voz durante estos últimos días Rusia, pero permanentemente una voz de un llamado a la paz, que suena paradójico hoy día dado el escenario que tiene Rusia con Ucrania, pero es un llamado permanentemente a la paz, que probablemente no sería el mismo si Rusia no estuviese involucrado hoy día en una guerra con Ucrania. Pero bueno, todos estos esfuerzos diplomáticos que menciona Rafa también tienen que ver con la presencia, y lo hablábamos temprano antes de conectar contigo, Rafa, de un emisario de la Casa Blanca en Israel, que es Antony Blinken, el secretario de Estado, que apenas llegó, se reunió con Netanyahu y después se fue a recorrer los países cercanos. Estuvo en Jordania, se reunió con el rey, se reunió en Arabia Saudita también con emisarios, y así fue recorriendo la zona para tomarle el pulso, ¿no?, al conflicto desde esas áreas. Pero luego decide volver a Israel.
Y aquí tiene dos misiones Antony Blinken. La primera y la más importante, de acuerdo a la Casa Blanca, es poder entregarle a Israel la misión y la necesidad de la comunidad internacional de que pueda haber entrega de ayuda humanitaria a través del paso de Rafah en Egipto hacia la Franja de Gaza, que no se siga con este estrangulamiento del que ustedes hablaban justamente, que es tan evidente que así ocurre. Esa conversación todavía no tiene resultados hasta ahora públicos. Y luego porque también se decía que el tema de restablecer el suministro de agua podría haber sido por la presión que estaba colocando Estados Unidos. Era una probabilidad, pero hasta ahora tampoco ha sido esto tan abiertamente anunciado. Y lo otro tiene que ver luego específicamente con seguir suministrándole un apoyo militar y logístico a Israel para no quedar con la sensación de que está habiendo algún retroceso por parte de Estados Unidos, porque eso para la imagen de Estados Unidos siempre es muy complejo, Rafa. Entonces ahí están las dos posturas. Tenemos las declaraciones de Antony Blinken de esta mañana, que es un poco reiterar lo que ha estado diciendo desde que aterrizó hace poco menos de una semana en Tel Aviv, pero aún así vamos a revisarlas porque sigue insistiendo entonces en esta posibilidad de que haya cierta ayuda humanitaria. Israel tiene el derecho e incluso la obligación de defenderse de estos ataques de Hamás y de intentar hacer todo lo posible para garantizar que esto no vuelva a suceder. Como dije en Tel Aviv, como dijo el presidente Biden, la forma en que Israel hace esto es importante. Debe hacerlo de una manera que afirme los valores compartidos que tenemos para la vida y la dignidad humana, tomando todas las precauciones posibles para evitar dañar a los civiles.